¿Te has preguntado alguna vez qué espera Dios de la Iglesia en este preciso momento de la historia? ¿Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo o simplemente repitiendo tradiciones vacías, sin poder ni dirección? ¿Y si te dijera que el mundo fue testigo, ante millones de personas, de un papa rompiendo el silencio espiritual con palabras que pocos entendieron, pero que pueden transformar tu fe para siempre? Su nombre es León XIV, un hombre sencillo, pero ungido. En su primer discurso como líder de la Iglesia Católica, no solo habló, reveló. Reveló verdades olvidadas, señaló los errores de nuestro tiempo y trazó con valentía el camino que la Iglesia debe recorrer si quiere seguir siendo la luz del mundo. Habló de humildad, de reconciliación, de misión y de fe viva. Y lo más sorprendente, todo esto en 3 idiomas, como quien retoma el espíritu de Pentecostés. En este vídeo entenderás cada palabra, cada gesto y cada enseñanza oculta tras lo que dijo. Descubrirás por qué León XIV ya está siendo llamado por muchos el Papa de la Paz y cómo su mensaje es un llamado directo de Dios a tu vida espiritual. No es exageración. Si ignoras estas palabras, puede que estés ignorando al propio Cristo hablando a tu generación. La recompensa es clara: fe renovada, dirección espiritual y reconexión con la misión que Jesús confió a la Iglesia. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es solo historia, es un llamado, es un aviso, es una oportunidad para reencontrar el camino, antes de que sea demasiado tarde. En su primer pronunciamiento como líder de la Iglesia Católica, el mundo no escuchó solo palabras, sino un llamamiento. Le negó a los discursos pomposos y optó por un habla sencilla, casi desarmada, dejando claro que el corazón de un papa debe latir junto al pueblo. Declaró que la misión del sucesor de Pedro no es reinar, sino servir. Esa declaración resuena con la propia vida de Jesucristo, quien, según Mateo 20:28, vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. León XIV afirmó con firmeza que la Iglesia debe volver a lo esencial: la fe viva, la oración sincera y la presencia constante de Dios en la vida cotidiana. Su mensaje inicial nos recordó que la autoridad espiritual no reside en el oro de las vestiduras ni en los muros del Vaticano, sino en el compromiso con la verdad del Evangelio. Una iglesia que no escucha el clamor del pueblo se aleja del corazón de Cristo, dijo. Con esa frase sembró el principio de una iglesia católica que camina junto, humilde y arraigada en la palabra. Su énfasis en la humildad no fue casual. Insistió en que un papa debe dejarse moldear por la cruz, no por la corona. Para León XIV, el liderazgo cristiano debe estar impregnado de vulnerabilidad y obediencia a Dios. Evocó el ejemplo de Moisés, quien solo fue capaz de guiar a Israel después de aprender a escuchar en el desierto. Así, enseñó que todo sacerdote y cada fiel debe guardar silencio ante la Biblia antes de abrir la boca ante los hombres. Otro punto fuerte de su discurso fue el valor del silencio como expresión de reverencia. Hacía pausas entre las frases, como quien espera que el Espíritu Santo hable antes de que su propia lengua lo haga. Nos recordó que, según Primera Reyes 19:12, Dios no está ni en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa suave. Al hacerlo ante el mundo, transmitió la convicción de que la Iglesia debe rescatar la escucha, escuchar a Dios, escuchar al pueblo, escuchar al propio corazón. El nuevo Papa también reforzó que la fe no es una teoría, sino una vivencia. Dijo: la Iglesia no necesita discursos técnicos, sino testimonios que conviertan. Esa llamada anuncia una era de evangelización práctica, donde la santidad se manifiesta en gestos sencillos, en la atención a los pobres, en la misericordia que perdona y acoge. Convocó a la Iglesia a retomar el estilo de Jesús, presente entre los excluidos, firme en la verdad pero lleno de compasión. En definitiva, León XIV dejó claro desde el principio que su pontificado no estará marcado por el protagonismo humano, sino por la centralidad de Dios. Su discurso inaugural
Enseñó que la fuerza de la Iglesia Católica no reside en grandes estrategias, sino en mantenerse fiel al llamado divino. La fe verdadera no grita, transforma. Y ese fue el mensaje que resonó con fuerza en aquel primer encuentro con el mundo. Desde las primeras palabras de su discurso, León XIV nos enseñó que la Iglesia Católica no habla solo con el Vaticano, sino con el mundo. Al proclamar su mensaje en italiano, español y portugués, realizó no un gesto político, sino uno teológico. Afirmó con su propia voz que la fe en Jesucristo no pertenece a una élite ni a una cultura específica. Al igual que en Pentecostés, cuando todos escucharon en su propia lengua, Hechos 2:6, dejó claro que el Espíritu Santo se dirige a cada corazón en su identidad. El uso de 3 idiomas simbolizó algo más profundo, la unidad en la diversidad. León XIV demostró que la Iglesia de Dios debe ser una sola, aunque esté formada por muchos pueblos, historias y sufrimientos. Dijo, la Iglesia es madre, y una madre se hace entender por todos sus hijos. Con ello, enseñó que el catolicismo debe superar las fronteras culturales y acoger a todas las naciones como miembros de un único cuerpo espiritual, conforme 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, no fue solo una decisión pastoral, sino una catequesis en forma de gesto. Al hablar al corazón de América Latina, Europa y los pueblos lusófonos, León XIV transmitió que la Iglesia debe salir a donde está la gente, no esperar a que ésta acuda a ella. La fe no debe requerir traducción, debe vivir en la lengua cotidiana. Este enseñamiento refuerza la necesidad de una Iglesia que comprenda los desafíos locales, respete las culturas y actúe como instrumento de reconciliación e inclusión. Otro punto esencial fue la ruptura simbólica de muros invisibles dentro de la propia Iglesia. Durante siglos, muchos católicos se sintieron al margen por no pertenecer a los centros de poder eclesial. Al adoptar estos idiomas en su primer pronunciamiento, el Papa demostró que no existe periferia en el corazón de Dios. Dijo, no hay idioma más importante, todos son semillas de la misma palabra. Esto nos invita a reflexionar sobre la urgencia de incluir, escuchar y respetar cada voz dentro de la comunidad de fe. Este gesto también llevaba un llamado a la acción misionera. Si la Iglesia habla varios idiomas, debe estar presente en todas las realidades sociales. León XIV recordó que el Evangelio es universal, pero solo será eficaz si se comprende en cada contexto. Citando un antiguo proverbio eclesial, afirmó, no basta predicar, hay que ser entendido. Esto apunta a una evangelización encarnada que respete la dignidad y la historia de cada pueblo sin diluir el contenido del Evangelio. Por último, concluyó este pasaje del discurso con un enseñamiento claro. Hablar al mundo exige escuchar al mundo. La Iglesia Católica debe ser un puente, y los puentes solo existen cuando se reconoce el valor de las orillas. Al abrir su boca en 3 idiomas, León XIV abrió también una nueva etapa en la misión de la Iglesia, hablar menos de sí misma y más con los demás. Una lección que nos desafía a hacer nuestra fe inteligible, accesible y viva para todos los pueblos de la tierra. León XIV utilizó su primera aparición pública como Papa para hacer un llamamiento firme y urgente. Cristo es nuestra paz. Efesios 2:14. No fue solo una cita bíblica, sino la clave de todo su mensaje. Afirmó que la Iglesia Católica debe protagonizar la reconciliación global, no como mediadora de tratados, sino como guardiana del Evangelio vivo. Para él, los conflictos del mundo moderno son también heridas espirituales, y solo Jesucristo puede sanarlas. La fe, decía, no puede ser neutral ante el sufrimiento. El Papa subrayó que la paz comienza en el interior de cada persona. Un alma dividida no construye puentes, proclamó con solemnidad. Citando el Sermón del Monte, recordó que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Invitó a todos los fieles de la Iglesia Católica a asumir ese papel, no con discursos ideológicos, sino con acciones concretas. Orar por la paz,
perdonar a los ofensores, dialogar con los diferentes. Todo ello, según él, forma parte de una espiritualidad madura. León XIV también habló de la responsabilidad de la Iglesia en tiempos de guerra. Aseguró que, cuando los tambores de la violencia resuenan más fuerte que las campanas de la fe, es porque hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Afirmó: una iglesia que calla ante el odio traiciona al Cristo que perdonó a sus asesinos. Con ello, reforzó que el catolicismo no puede esconderse en la diplomacia, sino que debe ser señal visible del reino de Dios, donde el perdón es más poderoso que la venganza y la cruz más fuerte que la espada. Otro punto esencial de su mensaje fue el llamado a la fraternidad entre los pueblos. Dios no tiene fronteras, declaró León XIV. Quien divide en su nombre, lo niega. Con esa frase, desafió a la Iglesia a denunciar todas las formas de exclusión, racismo, xenofobia y nacionalismo que contaminan incluso los altares. Para él, la misión de la Iglesia Católica es ser la memoria viva de Jesucristo en la tierra. Cristo extendió sus brazos en la cruz por todos, no solo por algunos. Además, el Papa orientó que la reconciliación debe comenzar dentro de la propia Iglesia. Obispos divididos, sacerdotes en conflicto, laicos que se atacan en redes sociales, todo ello hiere el cuerpo de Cristo. Dijo: si no hay paz entre quienes anuncian la paz, ¿qué evangelio estamos predicando? Así, convocó a un tiempo de revisión profunda en las estructuras de la Iglesia, pidiendo ayuno de juicios y vigilia de oración entre hermanos de la misma fe. Al finalizar este pasaje de su discurso, León XIV dejó claro: la paz es el nombre de la misión de la Iglesia en este siglo. No hablaba de una paz pasiva, sino de una acción valiente y constante. Evangelizar para él era sanar las heridas del mundo con el bálsamo del amor divino. Que cada fiel de la Iglesia Católica se convierta, como dijo San Pablo, en embajador de la reconciliación, 2 Corintios 5:20, asumiendo con fe, coraje y compasión el llamado de llevar a Jesucristo donde hay guerra, miedo y división. Durante su primer discurso, León XIV definió con claridad la dirección de su pontificado. La Iglesia debe ser misionera, sinodal y abierta. El Evangelio camina con los pies de quienes lo anuncian, afirmó, reafirmando que la fe católica no es un relicario para preservarse en secreto, sino una llama que debe expandirse. La misión de la Iglesia, según él, es estar presente donde hay dolor, hambre, abandono, ignorancia y sed de Dios. Eso exige que cada católico se convierta en un enviado, como Jesús ordenó en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. León XIV explicó que ser misionero no es imponer doctrina, sino ofrecer presencia. Dijo: evangelizar es escuchar antes de hablar. La misión comienza con oídos atentos y corazón disponible. Por eso, insistió en que la Iglesia Católica debe bajar de los púlpitos para caminar con el pueblo, especialmente con los olvidados. No hay anuncio eficaz sin compasión, sin empatía, sin contacto humano. Citó el ejemplo de Cristo con la samaritana, Juan 4, mostrando cómo el diálogo transforma. La sinodalidad fue otro eje central. León XIV explicó que la Iglesia necesita reunirse en espíritu de escucha mutua, como hicieron los primeros apóstoles en Hechos 15, cuando discernieron juntos la voluntad de Dios. La sinodalidad no es democracia, es obediencia conjunta al Espíritu Santo, declaró. Esta postura desafía al clero y a los laicos a caminar lado a lado, superando jerarquías rígidas y creando un espacio donde el pueblo de Dios pueda participar verdaderamente de la vida y las decisiones de la Iglesia. Al hablar de una Iglesia abierta, no quiso decir liberal según los conceptos mundanos, sino accesible. Las puertas del templo no pueden ser más estrechas que las puertas del cielo, afirmó con vigor. Para León XIV, la Iglesia debe acoger a quienes llegan con dudas, heridas, miedos o vidas desordenadas. Reiteró una verdad sencilla, pero profunda.
Nadie se convierte por una mirada de condena. Así, nos recordó que el catolicismo debe mostrar el rostro misericordioso de Dios. Este enseñamiento nos lleva a revisar nuestra praxis pastoral. León XIV denunció el riesgo de una iglesia encerrada en sí misma, como un faro apagado. Pidió que obispos, sacerdotes y laicos evangelicen con los pies manchados de polvo del camino, como misioneros que no esperan al pueblo en el templo, sino que salen a su encuentro en plazas, barrios, hospitales, cárceles y redes sociales. Dijo, donde haya un alma, allí debe estar la iglesia. La fe para él era movimiento, jamás estancamiento. Al concluir esta parte del discurso, León XIV hizo un llamamiento directo. Salgamos, salgamos con valentía. La misión exige riesgo, la sinodalidad exige humildad y la apertura exige amor. Con estas 3 columnas, inició una nueva etapa en el catolicismo, convocando a la Iglesia a mantener las puertas abiertas y los oídos atentos. Una fe que camina, que escucha y que acoge es, según él, el reflejo más fiel del corazón de Jesucristo. En su primer discurso, León XIV no empezó un nuevo ciclo rompiendo con el pasado, sino que ancló sus palabras en las raíces profundas de la fe. En los primeros minutos, dio gracias al Papa emérito Francisco, llamándolo señal viva de esperanza y ternura para nuestros tiempos. Ese gesto no fue mera cortesía, sino una declaración de continuidad. Nos enseñó que la Iglesia Católica avanza cuando se nutre de la memoria y de la obediencia a la acción del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Citando a San Agustín, dijo, «El tiempo no borra la verdad, solo revela sus contornos con mayor claridad». Con ello, indicó que su misión no sería una revolución, sino una restauración espiritual. La fe, según él, no se amolda a las modas, sino que permanece firme como roca, conforme a Mateo 7:24. Y esa firmeza, afirmó, solo es posible honrando la tradición de la Iglesia, que es viva, dinámica y guiada por Dios. Innovar, sostuvo, es profundizar, no abandonar. La devoción mariana también cobró protagonismo. El nuevo Papa declaró que consagraba todo su pontificado a la intercesión de María, llamándola guía silenciosa de la Iglesia y espejo de la obediencia perfecta. Ese gesto devolvió la confianza en la protección maternal de la Virgen, especialmente en tiempos convulsos. Quien camina con María no se pierde en la oscuridad, afirmó, reafirmando la centralidad de la espiritualidad mariana en el catolicismo y exhortando a los fieles a retomar el rezo del rosario como escudo contra la confusión espiritual. Otro gesto emblemático fue la concesión de la bendición apostólica y de la indulgencia plenaria al finalizar su intervención. León XIV lo hizo con voz firme, pero llena de unción, como quien extiende los brazos de Jesucristo al mundo. Nos recordó que la Iglesia Católica es también fuente inagotable de misericordia, donde el perdón no es un premio para los santos, sino un puente para los pecadores. La indulgencia en ese momento simbolizó que su liderazgo estaría marcado por la gracia y la reconciliación. El Papa también abordó el papel de la oración como sustento del pontificado. Pidió, «Oren por mí, no permitan que me haga sordo a la voz de Dios». Esa frase resonó en los corazones con fuerza profética. Nos enseñó así que incluso el sucesor de Pedro necesita de la fe de los fieles para mantenerse firme. La oración, según él, es el oxígeno de la Iglesia, y como afirma Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Por eso, convocó a un pueblo orante, vigilante y apasionado por Dios. Al cerrar su mensaje, León XIV dejó una imagen clara. Estamos en alta mar, pero no estamos a la deriva. Con ello, reafirmó que su misión no es personal, sino eclesial, guiada por la voluntad de Dios y sostenida por la tradición viva de la Iglesia Católica. La fe, la gratitud y el respeto por la historia no son anclas que nos aten, sino velas que nos impulsan. Y así, con ese espíritu, el nuevo Papa lanzó los cimientos de un pontificado que nace en el altar, crece en la oración
y se consagra a la misión. Y ahora te pregunto, ¿qué parte del mensaje del Papa León XIV resonó más en tu corazón? ¿Crees que la Iglesia está lista para este nuevo tiempo o aún debe despertar? Comparte tu experiencia y opinión en los comentarios, porque tu voz puede iluminar a quienes están a punto de desfallecer en la fe. Si este contenido tocó tu alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así nos ayudas a difundir la palabra de Dios y a fortalecer esta comunidad de fe. Y si quieres dar un paso más, hazte miembro del canal haciendo clic en el botón Sé miembro. Tendrás acceso a contenidos exclusivos y nos apoyarás para mantener viva esta misión. No te vayas todavía. El próximo video aparecerá en tu pantalla con otra revelación que puede transformar tu camino espiritual. Nos vemos allí. Dios te bendiga.